subraza del Nashoi, del Lugnal. No, Chinook no se utilizó allá, se utilizó el Cid Bacal, fue el que se cruzó con un híbrido, ¿sí? Y muchos lo pueden llamar como subraza, pero como no vienen de dos razas, viene de un híbrido y de una raza, entonces no le podemos decir que es una subraza, sino que lo podemos llamar como híbrido, como cultivar. Creo que se le acomoda mejor la palabra de cultivar, porque son dos especies que se reunieron, que se juntaron, buscando características de productividad. Sí. Eh, muy bien, les voy a proyectar mi pantalla para que ustedes den seguimiento a la presentación. Igual ya le di grabar para luego subirlo a la plataforma para que sus compañeros que por problemas de conexión no pudieron estar, pues le den seguimiento, ¿no? Entonces, todas estas láminas ya las vimos en la clase anterior. El lunes anterior, pues no tuvimos clase por el 10 de mayo. Y nos quedamos vimos calabaza, si no me equivoco. Sí, sí vimos calabaza. Vimos toda esta diversidad de calabazas que hay. Conocimos cuáles son sus nombres y las familias. Y creo que nos faltó ver melón en cuanto a calabazas, ¿sí? Entonces, el melón, a pesar de que no es un cultivo originario de acá, de México, el melón fue domesticado en la India y también en parte en el continente asiático. Se presume que sus parientes silvestres fueron encontrados allí, y las tribus que habitaban en ese momento pues fueron los que domesticaron el melón. Entonces, con la llegada de los españoles, pues trajeron muchas de las semillas que ya domesticaban ellos y que ya cultivaban, que ya conocían su manejo. Y el melón pues se introduce en Yucatán, ¿sí? Se adapta rápidamente a los solares. Primero se cultivó en los solares mayas, donde se sembraba o se tiraba el bagazo de nequén. No sé si a alguien le tocó ver este proceso de desfibración de nequén, y que al momento de extraer toda la fibra, pues quedaba un bagazo, era un residuo de toda la materia orgánica al momento de procesar la hoja de nequén. Y esa hoja, esos residuos, pues se tiraba en los solares. Se esperaba que se seque porque al momento de tirarlo, pues se calienta. Como todo residuo orgánico tiene un proceso de descomposición, intervienen bacterias y microorganismos que van desintegrando esa materia orgánica, la van fermentando hasta que ya se enfríe. Y a los 2 o 3 meses de que el campesino recibió este bagazo de nequén en su milpa, y le dio manejo porque también cada tarde salían a voltearlo con unos rastrillos que se tenía en ese momento para irlo enfriando y acelerar el proceso de enfriamiento. Entonces, una vez que ya esté frío, pues se cultivaba muchas hortalizas que apenas estaba conociendo su manejo por la cultura maya, ¿no? Porque no son originarios de aquí. Entonces, entre una de ellas, pues tenemos al melón, que fue muy bien adaptado y que también se apropió muy bien el indígena maya en cuanto a su cultivo. Entonces no dice que fue introducido en 1516. Eh, Se registra su cultivo en la milpa en los años 60, porque primero, como les comento, se cultivó en los solares donde se tiraba el enequén, y posteriormente que ya se conocía el manejo, se comenzó a llevar en la milpa, ¿no? Más tarde se cultivó allí. Entonces es un cultivo muy importante el melón en cuanto a su producción se refiere y en cuanto al ingreso económico también que deja para la República Mexicana. Sí, ya no solamente de Yucatán, sino que estamos viendo la importancia de este cultivo, y nos dice que ocupa el cuarto lugar México en cuanto a rendimiento. 29.89 toneladas por hectárea es lo que se puede cosechar, sobre todo en un monocultivo de melón, ¿no? Cuando hablamos de monocultivo estamos hablando de una sola especie de cultivo sembrado en una superficie. No estamos hablando de la milpa maya, porque sabemos que la milpa maya pues eh, es diversificada, ¿no? Donde podemos encontrar muchas especies sembradas al mismo tiempo. Entonces, por eso el rendimiento
en una parcela de monocultivo y también en una parcela manejada con insumos químicos, puede llegar a rendir hasta 30 toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces, por su alto rendimiento, es uno de los cultivos muy redituables en cuanto a la agricultura mexicana se refiere, y también que se adapta muy bien a suelos pedregosos, a suelos igual muy desgastados, por ejemplo, suelos que han sido contaminados, suelos que tienen un alto contenido de sales por la contaminación. Se puede sembrar el melón y el melón se adapta rápidamente a esos suelos y puede llegar a producir, ¿no? Aparte, pues son cultivos de climas cálidos, de temperaturas que van de 28 hasta 42 grados centígrados, y eso explica por qué se adaptaron tan rápido aquí en la península yucateca, ¿no? Porque tenemos ese tipo de clima y no es exigente tanto en suelos, ¿sí? El melón, como casi todas las cucurbitáceas, cuando hablamos de cucurbitáceas estamos hablando de la familia de las cucurbitáceas, ya vimos algunas características de ellas, y podemos encontrar entre la familia de las cucurbitáceas la calabaza que ya vimos, estamos viendo en este momento al melón, su nombre científico es Cucumis melo, nos falta ver pepino y nos falta ver sandía, que son también otros de los cultivos que pertenecen dentro de la familia de las cucurbitáceas, ¿sí? Entonces nos dice que prácticamente se puede comer toda la planta, aunque aquí en Yucatán no tenemos la cultura de comer más que el fruto, pero también se pueden consumir las hojas, se pueden consumir los tallos inmaduros y también los rebrotes de los cultivos, ¿sí? De tal forma que incluso hasta las raíces se pueden consumir, ¿sí? Tiene diferentes usos, desde el alimento para el ser humano, ya mencionamos que el fruto es lo que se consume, pero también las hojas y raíces se pueden consumir. También se le ha atribuido propiedades medicinales, ¿sí? Sobre todo diurétricos, por ejemplo, los que tienen problemas de la próstata o tienen problemas con los riñones, se les recomienda tomar agua de melón o de sandía o de pepino, porque esto va a facilitar mucho el fluido del líquido de riñón y de la próstata, ¿no? También los tallos inmaduros se pueden sancochar y se toman en forma de té, ¿sí? Entonces se le atribuye también esas propiedades medicinales. También en la milpa y en el solar es considerado como un cultivo trampa, porque al momento de madurar el fruto de melón tiene un olor muy fuerte, muy agradable, muy penetrante, que atrae los insectos que están alimentándose de las otras plantas que están dentro de la milpa. Entonces, generalmente se cultiva alrededor de la milpa, y cuando, por ejemplo, hay alguna afectación de alguna plaga en algún cultivo y el melón ya está fermentado y ya está soltando ese metabolito secundario, ese aroma, pues hace que los insectos se vayan hacia el cultivo de melón y dejen de consumir la planta que están consumiendo, ¿no? Entonces, por eso también se le llama cultivos trampa. Además que muchos roedores, muchos pájaros, muchas aves que comen el maíz cuando ya está listo para cosechar, pues también son atraídos por la fruta y se entretienen comiendo la fruta del melón y ya no se meten directamente al cultivo, ¿sí? Por eso se le llama también como cultivo trampa. Algunas características taxonómicas y morfológicas de la planta. Es una planta anual, esto quiere decir que una vez que ya dé fruto, la planta los primeros meses se dedica a crecer, y cuando ya pasa de una etapa de la etapa de crecimiento vegetativo a la etapa de floración y amarre de fruto, pues esta planta se va a dedicar a producir los frutos, y al finalizar la última cosecha, esa planta ya muere, ¿no? Aunque tú la abones y le estés dando riego, esa planta va a morir, por eso se le llama que son plantas herbáceas anuales, porque solamente dan una vez la producción y mueren. No son como los árboles frutales, por ejemplo, la naranja o el limón, que mientras lo estemos regando y le estemos dando cuidado, pues esa planta va a vivir y nos va a dar fruto por muchos años, ¿no? Esos cultivos, sobre todo los de ciclo corto, las plantas o las hierbas anuales, solamente dan fruto una vez y ya mueren, ¿no?
Generalmente son de porte rastrero, esto quiere decir que crecen a ras del suelo, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, algún tutor, si tienen dónde subir, dónde treparse, pueden treparse a un árbol, pueden treparse a tutores y ahí comenzar a producir los frutos. Incluso hay una variedad que se cultiva en invernadero y se tejen redes para que la planta trepe a esa red y los frutos igual crezcan más homogéneos y tenga mayor calidad en cuanto a su comercio, ¿no? Los que se siembran en la milpa no se les da ningún manejo, se siembran y se dejan ahí y crecen a ras del suelo y sin tutor, ¿no? El sistema radical también es muy ramificado, como lo vemos en esta imagen. Eh, esta, esta raíz se le llama raíz, son raíces, presenta raíces adventicias que pueden estar incluso sobre la tierra, sobre la superficie del suelo, las podemos ver, que crecen demasiado, pueden llegar hasta 1.2 metros. No tiene raíz pivotante, no tiene una raíz única que se vaya hasta abajo del suelo, sino que es una raíz ramificada con pelos absorbentes alrededor y eso facilita que pueda absorber agua a superficies también más profundas de suelo y también las raíces adventicias pues pueden llegar a buscar humedad eh, con mayor facilidad que otras especies, ¿no? Y eso se le atribuye que es por este sistema radical que tiene y por el tipo de hoja, pues resiste mucho las sequías, ¿no? También nos indica que los tallos están cubiertos de tricomas y presentan nudos en los que se desarrollan hojas y zarcillos, ¿sí? Entonces, esos tricomas, esos pequeños pelitos que no los vemos, pero cuando, por ejemplo, agarramos la planta y sentimos que nos pica o que nos pincha o que es áspera, a esos pelitos se le llaman tricomas e impide de que la planta transpire constantemente y que pierda humedad. Entonces, en esos pelitos sí libera humedad, pero no como se liberaría en un estoma abierto, ¿no? Sino que es menos la cantidad de agua que libera y eso también permite regular la temperatura de la planta, soportar temperaturas altas y vivir sin perecer, ¿no? También presenta nudos en los que se desarrollan hojas, ¿sí? Por cada nudo de crecimiento que van teniendo, por ejemplo, acá vemos un nudo, acá hay otro nudo, y ese nudo tiene una hoja, tiene el fruto que comienza a crecer, tiene los zarcillos, estos que vemos como pequeños hilitos, son hojas modificadas a las cuales se llama zarcillo, y esto le sirve a la planta para poderse anclar y trepar a algún tutor que tenga, ¿no? Entonces, por cada uno de estos nudos que se van presentando, vamos a encontrar hoja, vamos a encontrar zarcillo y vamos a encontrar frutos comenzándose a formar. Eh, las hojas son pecioladas. Esto quiere decir que las hojas tienen un pedúnculo largo, ¿sí? Y la hoja termina en la hoja final. Ese es el pedúnculo de una hoja, lo que une la hoja con el tallo, que es alargado, ¿sí? Nos dice que puede medir hasta 2.3 a 10 centímetros de largo, dividido en 3 a 4 lóbulos. Por ejemplo, esta hoja, los lóbulos son estas prominencias que salen. Vemos que acá hay una formando, este sería un lóbulo, esta sería el segundo lóbulo y ese sería el tercer lóbulo, ¿sí? Por eso nos dice que pueden formar de 3 hasta 7 lóbulos. La lámina de la hoja puede medir de 4 hasta 8 centímetros y el largo puede ser de 5 a 10 centímetros de la hoja. Entonces, las flores son solitarias de color amarillo y pueden ser masculinas, femeninas o hermafroditas. En biología, los que no son biólogos no nos interesa tanto la botánica, pero sí por lo menos conocer cómo identificar una planta de melón, ¿no? Y cuáles son los usos que se le dan. Entonces, no se preocupen los que son de otras carreras, los agroecólogos, los biólogos y los veterinarios, pues sí tienen que tener mucho conocimiento en taxonomía y morfología de las plantas.
pero los que son de otra licenciatura, lo que me interesa es que conozcan cómo es la planta, ¿no? Cómo es el fruto, ¿sí? Entonces hay un término que se maneja en biología que se dice que son plantas monoicas, y dentro de esas plantas monoicas vamos a encontrar tanto la flor masculina como la flor femenina, ¿sí? Pero también podemos encontrar plantas hermafroditas. Por ejemplo, en una planta que va creciendo, pues no me va a producir flores masculinas ni flores femeninas, sino que me va a producir una flor que sea hermafrodita y que por lo tanto en esa flor se pueda autofecundar porque tiene el ovario y tiene también los estambres, tiene el polen para poder fecundar el mismo fruto, ¿no? Entonces, una planta monoica se refiere a que tiene los dos sexos, los dos tipos de flor, masculino y femenino, y una hermafrodita es la planta que solamente tiene un tipo de flor y esa flor se puede autofecundar por sí misma. A ese se le llama hermafrodismo, ¿sí? Algo también muy importante de que son entomófilas, esto, sobre todo las plantas monoicas, requieren de insectos para que pueda haber la polinización y la fecundación de la flor, ¿sí? Entonces, muchos que siembran melón, que siembran pepino, que siembran calabaza, por ejemplo, en invernaderos, pues necesitan introducir en los invernaderos, ya sea avisporros, algún tipo de insecto que pueda ayudar a la polinización de esas plantas. La flor dice que la antesis es diurna, la apertura de la flor solamente es en la, en la noche y en en las primeras horas del día, y en la tarde ya esa flor se cierra. Entonces la actividad, por ejemplo, de los insectos que polinizan, pues es más fuerte en las primeras horas del día, ¿sí? Los frutos son pepónides, verdes claros o verdes oscuros, amarillentos o pardos, con un mesocarpo abundante de coloración blanca o amarilla, naranja o rosada. Cuando hablamos de la epidermis, es la parte externa que vemos del fruto, que la vemos que acá nos indica que pueden ser verdes, que pueden ser oscuros o pueden ser pardos, que unas pueden estar en forma de red, por ejemplo esta que vemos que tiene muchas costras sobre la piel final de la fruta, pues a esto se le llama que es una epidermis reticulata, ¿no? Que está conformada por muchos retículos que van formando como una red tejida entre ellos, ¿sí? Y la coloración de la pulpa pues varía dependiendo de la especie. Ahorita vamos a ver las que están en Yucatán. Por ejemplo, este melón que vemos es el tipo, el melón chino, el que compramos en los súper, que son los que llegan con mayor frecuencia en los súper y lo que prefiere también el consumidor. La pulpa pues puede ser desde naranja hasta un color rosado, un color mamey, ¿sí? Las semillas son ovaladas y elípticas, son alargaditas de color café. Estas son las semillas que las vemos acá envueltas en la placenta y que al momento de cortar el melón, pues toda esa semilla la podemos sacar, limpiarla y ya nos quedaría de esta forma, con estas características que vemos, que es una semilla lisa, es una semilla elíptica, ovalada, el color es marrón y puede llegar a medir de 0.7 a 1.2 centímetros de largo, ¿sí? En Yucatán tenemos dos variedades. Sabemos que no fue cultivada, no fue domesticada aquí, pero fue tanta la aceptación que se fueron adaptando diferentes cultivares de esta especie, ¿sí? Esos cultivares pues fueron cruzas de híbridos, y también mediante el manejo que el campesino le daba en su milpa, pues ya se tuvieron dos variedades, o se tienen reportadas dos variedades de melón cultivadas aquí en Yucatán, ¿no? Tenemos el Ximeje melón. Cuando decimos Ximeje nos estamos refiriendo al chico, ¿no? Que es un melón chico, haciendo referencia a su ciclo de vida, que es un melón que a los 2 meses, perdón, comienza a producir, ¿sí? Por eso se le llama mejemelón, porque es de ciclo corto. El fruto no es muy grande, redondo y puede llegar a medir de 8 a 12 centímetros de diámetro y hasta 12 centímetros de longitud. La pulpa es amarillo
muy oloroso. Es un melón que tiene un aroma muy, muy agradable, muy rico, que incluso cuando uno lo corta, se puede sentir el olor hasta 3 4 metros. Es un olor muy, muy fuerte y muy rico también. El melón de este país, el melón, el mejemelón, porque el melón híbrido que compramos en, en los súper, como este que tenemos aquí, el olor no es tan fuerte. Vean este melón, incluso vean cómo es más parecida a una calabaza. Se fue modificando y adaptando a las condiciones de clima que se tienen aquí, a las condiciones de suelo. Y pues el campesino fue seleccionando la semilla, el milpero, el que trabaja la milpa, fue seleccionando las semillas hasta tener esta variedad o esta raza de melón, ¿no? De allá se tiene el Schnuck melón, que también el Schnuck ya dijimos que es el más grande, haciendo referencia a que es de ciclo largo, que es de 3 a 4 meses, ¿sí? El mesocarpo es amarillo o verde, es muy grueso y muy rígido, lóbulos muy pronunciados, es este que estamos viendo acá. La pulpa es gruesa, el fruto puede llegar a medir hasta 20 o 38 centímetros de diámetro. Es un melón grande, muy parecido a una calabaza y alcanza una longitud superior a 50 centímetros. La pulpa es de color naranja o de color salmón, ¿sí? Entonces, este melón es muy apreciado. Algunos productores todavía lo tienen en su milpa. Yo creo que si mediante la promoción de esta variedad de melón que se tiene en la milpa maya, el cultivo que se haga y las recetas que ustedes promuevan de este melón, pues puede haber demanda en cuanto al consumo del melón, del melón nativo de la región, ¿no? Sí, porque pues últimamente nosotros consumidores pues vemos o compramos solamente las frutas que tengan una vista muy agradable, que ya estemos acostumbrados a comerlo. Y cuando vemos esas frutas así, incluso las despreciamos, no decimos quién sabe qué tipo de frutas sean, no la conozco y no sé qué, cómo la puedo consumir, ¿no? Entonces de eso depende también conocer la especie, la variedad, el catálogo que ustedes están haciendo y poder promocionarlo con una receta, con un uso que tenga para informar a la comunidad, ¿no? Y que pues estos melones que se siembran en la milpa pues se encuentre mercado para poderlos comercializar, ¿sí? No sé si alguien lo ha visto o los que tienen familiares que cultivan milpa han visto este melón. En la facultad de veterinaria alguna vez sembramos este melón y tuvo muy buena aceptación. Desafortunadamente ahora con el COVID mucha de la plantación que se tenía se perdió, ¿no? Pero sí logramos rescatar la semilla y sí la pudimos sembrar. Eh, Solamente que pues ahora ya está enyerbado, está hecho monte y no esperemos que los campesinos de Peto, de Valladolid, pues tengan la semilla para volver a cultivar. ¿Sí? Eh, Muy bien, eso es cuanto al melón. De acuerdo a su investigación que están haciendo, encontraron algo sobre el melón. Por ejemplo, si tiene una propiedad medicinal, cómo se utiliza, cómo se come, aparte de que pues sabemos que se come como fruta, como ya una vez maduro la podemos cosechar, cortar y comer ya madura. Y también podemos hacer las ricas aguas de melón, que también en esta temporada de calor, muchas de esas cucurbitáceas, la sandía, el melón, pues son muy refrescantes para sofocar los calores de esta temporada de año en la cual estamos, ¿no? ¿Alguien más encontró algún uso, conoce algún uso del melón? Yo, profe, para los riñones, cuando uno tiene problema de riñones, de que se te inflaman o así, agarras melón, lo licúas con agua, que se hagan como 2 litros, no me acuerdo si era medio melón o todo el melón, y te lo vas tomando durante todo el día y se supone que te debe ayudar. A mí me lo hicieron, pero no me encanta el melón, entonces no me lo tomé. Ah, Pero mi papá dice ya, que sí funciona. sí, sí funciona, es diurétrico, ¿sí? El melón, las sandías sirven para limpiar los riñones, es muy bueno, ¿sí? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Buscar esas propiedades y poderlos reportar en nuestro catálogo
que estamos haciendo de estas especies tradicionales y que si no promovemos su consumo, no informamos a la gente, a las futuras generaciones, pues esos cultivos se van a perder porque no tiene mercado para su consumo. ¿Sale? Entonces esa es la función también de los trabajos, de que no se queden con la información, sino que también lo compartanlo. Es trabajo de ustedes, es trabajo de promoción, háganlo también, promuévanlo, ¿no? Entonces, otro cultivo también importante que también ya les mencioné que es de la familia de las cucurbitáceas, es el pepino. Su nombre científico es el Cucumis sativum, ¿sí? Es una especie originaria de la India. Fue introducida en Yucatán desde el siglo XVI. Existen dos variedades de pepino aquí en Yucatán, que también a pesar de que su centro de origen no fue aquí, pero se adaptó tan rápido como todas las cucurbitáceas y por lo tanto pues se seleccionaron algunas razas para sembrar en condiciones de milpa, en condiciones de temporal y de suelos muy, muy pedregosos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el sac pepino. Sac significa blanco en maya y por eso le dicen sac pepino. Que es el pepino blanco, que es muy común, incluso cuando nosotros comemos los panuchos, los albutes, pues preferimos ponerle este pepino blanco que ponerle el pepino verde que se comercializa en los supermercados, ¿no? Porque tiene un sabor mucho más exquisito, como que es más acidito, es más también, tiene más concentrado de jugo y por lo tanto, pues eso lo identifica como algo regional, como algo local, ¿no? Nunca vamos a ver, por ejemplo, o bueno, algunos restaurantes que no tienen el pepino blanco, pues sí le ponen el pepino verde, pero el sabor cambia, ¿no? Entonces nos dice que son frutos claviformes, que es esta forma, lo que es el pedúnculo que une el fruto con el tallo, está más pequeño al inicio y termina en forma más alargada y en forma más grande, asemejando como un cuello de botella al inicio, ¿no? Por eso se le llama claviformes a ese tipo de frutos. Pueden estar derechitos, pueden estar chuecos, pueden estar un poco deformes y eso también depende mucho de las condiciones de siembra, ¿no? Acá dice que son alargados y lisos. Por ejemplo, no tiene espinas como el pepino verde, que algunas especies, algunas variedades tienen espinas. Completamente la piel está liso. Menos ácido, hábitos rastreros. Esta planta, por ejemplo, no se sube en tutor, no tiene esos zarcillos que vimos en el caso del melón y en el caso del pepino verde, por ejemplo, este pepino verde vemos que sube en un árbol. Esto que vemos acá es un zarcillo que le ayuda a sostenerse. Este pepino local, el pepino blanco, no tiene zarcillos. Es una planta completamente rastrera. Que puede llegar a medir hasta 1 metro de largo la planta. Frutos pueden dar de 20 hasta 40 centímetros de largo del fruto y se cultiva generalmente en el pachpacal, que es lo que mencionábamos en la milpa, que es la parte trasera de la milpa, en la cual hay un suelo muy arcilloso, es un suelo cancabal, y se cultiva ahí, no se cultiva en asocio con el maíz, ¿sí? Entonces, este cultivo, si se asocia con el maíz o con el frijol o con la calabaza, pues retiene su crecimiento y probablemente no llega a dar fruto. A él le gusta estar solo en forma de monocultivo. Y también está el yash pepino, que es el yash significa verde y dice que es de 2 a 2.5 meses, ¿sí? de ciclo de vida. Es un pepino mucho más, más largo su ciclo de producción que el pepino blanco, ¿no? Frutos claviformes de color verde amarillento, con pequeñas espinas en el fruto, es esta que estamos viendo acá. Hábito trepador, por lo tanto tiene abundantes zarcillos, que es lo que veíamos acá, que necesariamente necesita trepar. Si la cultivamos a ras de suelo y no le ponemos, por ejemplo, tutores, maderas o algo para que suba, pues esa planta no va a dar los frutos de la misma calidad, pues vamos a estar frutos pequeños pegados al suelo
Incluso al estar en el suelo, pueden estar contaminados con hongos que no va a permitir que el fruto desarrolle adecuadamente, ¿no? Entonces vemos que este es totalmente trepador. El porte es de 2.5 metros, es mucho más grande la planta que la del pepino blanco. Y los frutos van de 15 hasta 20 centímetros, ¿sí? Cultivo en parcelas de riego. Este, por ejemplo, no se puede cultivar en la milpa porque necesita un manejo muy cuidadoso en cuanto a riego, en cuanto a la poda, en cuanto al manejo de plagas y enfermedades que puedan ocasionarle daño al cultivo, ¿no? Les comentaba a mis alumnos de horticultura de que este pepino incluso, el pepino blanco, el yash pepino, podemos tirar la semilla, una vez que ya la comemos, la tiramos, y ese pepino va a crecer solito y nos va a dar fruto. Yo les comentaba que una ocasión vi, por ejemplo, acá por el Lorán, un pepino creciendo sin riego, sin agua, sin manejo, y tenía mucho fruto. Y en plena escarpa, solamente tenía un poquito de suelo, y esa planta había dado bastante fruto. Entonces, esos cultivos que se siembran en la milpa, que están adaptados a temperaturas altas, que están adaptadas a poca agua de riego, pues esas tenemos que promover por el cambio climático que estamos teniendo, ¿sí? Estas, pues sí, son muy productivas, las podemos tener, pero necesitan un cuidado muy minucioso en cuanto a riego, en cuanto a plagas, enfermedades. Y si las temperaturas son muy altas, pues disminuye la producción, mientras que estas que están adaptadas pueden ser cultivos importantes para sofocar este calentamiento global que estamos teniendo, ¿no? Vemos a otro cultivo, que es la sandía, el Citrilus lanatus. Esta sí tiene un nombre maya, se llama Kunja, que significa calabaza de agua. Kun recuerden que es calabaza, y ja significa agua. Entonces, vemos que es una especie originaria de África tropical. Y también hay una gran diversidad de semillas que incluso varias ya se están perdiendo. Muchas ya no se cultivan en la milpa maya. Tenemos, por ejemplo, el mején sandía, que es de ciclo corto, de 1.5 a 2 meses. Tiene el pericarpio blanco. Esto que estamos viendo acá, cuando cortamos la sandía, pues vemos antes de que comience la pulpa, hay un soporte en la cual está adherida la pulpa, y a este pericarpio pues vamos a ver que es de color blanco, como lo indica acá, ¿no? Es delgado, es una sandía con un pericarpio muy delgado. Las guías son de 2 hasta 3 metros, pueden llegar a crecer la planta. El número promedio de frutos es de 8 a 10 frutos, y las semillas generalmente son blancas. Cuando comemos esta sandía, la vamos a distinguir también por la forma, el color de la sandía, de la semilla, perdón, que es color blanco, no es color café o pardo como en las otras variedades. Generalmente se cultiva en el solar, requiere suelos con abundante materia orgánica, ¿no? Tenemos el chaypach. El chaypach, chay significa, chay es el color de una serpiente. No sé si han escuchado de la chaicán, que es una serpiente que tiene color amarillo, que tiene color verde y creo que también un poquito de tonalidad blanco. Entonces, por parecerse a la piel de la serpiente, de la chaicán, entonces por eso le pusieron chaypach a esta sandía de cáscara pinta de verde y amarillo, ¿no? Epicarpio verde oscuro y delgado. Nos dice que puede tener hasta 12 frutos por planta, y las semillas son negras. Es una sandía muy dulce, muy rica, muy fuerte en cuanto al color rojo de la pulpa, y muy jugosa esta sandía, la chaypach. Incluso los campesinos la prefieren sembrar que las otras variedades mejoradas que llegan, ¿no? Por la dulzura y por la adaptación que tiene también para cultivarse en el solar, y también algunos lo cultivan en la milpa, ¿no? Tenemos la ansandía, que también es de ciclo largo, es de 4 meses. Es muy parecida a esta chaypach, solamente que al momento de cortar la pulpa, al momento de cortarla para comer,
la pulpa es de color amarillo. En vez de que sea este color rosado o rojo, es de color amarillo. Igual es muy, muy dulce, muy apreciado. Lo malo que pues aquí en la península no se tiene la costumbre de comer esas sandías amarillas y por lo tanto pues también es una de las sandías que ya está en riesgo de perderse, que ya no se cultiva en las milpas mayas o muy pocos campesinos la cultivan en la milpa maya, ¿no? Y sería una lástima porque la verdad que es muy exquisita, muy, con mucho jugo, mucha jugosidad y muy pocas semillas que también el consumidor se va a eso, ¿no? Que no tenga tanta semilla para que se coma con mayor facilidad. Tenemos el sac nojoch, que es como una sandía chaypach, tiene las mismas características, solamente que la piel es completamente blanca, parecida a esta que estamos viendo acá. Esas sandías también yo recuerdo que se cultivaba mucho cuando estaba el Enequén. En los solares se veían sandías creciendo y eran de este color blanco, no eran pintas como esta, completamente blanca la sandía, ¿sí? Igual muy dulce y muy adaptada a las condiciones de suelo. Aquí vemos otra especie que pertenece a las cucurbitáceas, solamente que esta especie no se consume, es el calabazo o también está el lec, son dos especies, las cuales su nombre científico es Legendaria cicenaria. Esta sí se domesticó aquí en México, en Mesoamérica, fue donde ocurrió la domesticación. Y estas generalmente dice que el chuj, los frutos son botiformes, de tal forma que vemos que tiene el pedúnculo alargado, tiene esta cabeza, se concentra en la parte media, de tal forma que forma como una cintura y tiene una base en la cual se asienta, ¿sí? Esta, como es una planta que no ha sido domesticada completamente o la domesticación no se continuó, la pulpa o la fruta no se consume porque es muy amarga. No el campesino o las comunidades originarias de Mesoamérica no eliminaron esa parte amarga del fruto. Entonces la cultivaban solamente para utilizarla como recipientes. Seguramente recordarán que sus abuelitos, sus papás, que son del campo, pues dejaban secar esta planta, sacaban toda la pulpa que tenían mediante un proceso de lavado muy minucioso y posteriormente les servía como recipiente para llevar su agua al monte, a la milpa, a la cacería y se mantenía fresca, ¿no? Por las propiedades que tiene esta planta, ¿sí? Desafortunadamente, pues ya no se cultiva porque pues ya el plástico sustituyó a este cultivo y ahora se cultiva de forma artesanal, ya no se busca el tamaño grande del chugo, del calabazo, sino tener pequeños calabacitos más chicos y esos venderlos como artesanía. En Valladolid todavía se siembra, en Tizimín, en Peto, pero ya no se utiliza como recipiente para almacenar agua y llevarlo al monte, ¿sí? Y el lec, ¿recuerdan ustedes donde guardaban su tortilla? Que viene de esta planta, es una cucurbitácea, la cual pues es el mismo proceso, se corta, se saca toda la pulpa, se limpia muy bien mediante un proceso de lavado y de secado. Y bueno, pues ya se utiliza para poner las tortillas, se mantenía las tortillas calientitas para consumir, ¿no? Entonces también pertenecen a las calabazas. Son especies que ya no se están cultivando mucho. Entonces es importante conocer qué uso se le puede dar, qué promoción se le puede dar, mediante alguna receta, mediante algún uso que ustedes consideren, para poder promocionarla, ¿no? Bueno, y nos vamos con el frijol. Después de haber pasado con las calabazas, nos vamos con los frijoles. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Escuché alguna vocecita por ahí. Ah, ¿Algo que quieran comentar? sí, sí, buenas tardes. Acerca del Sí. LEC, no sé, me parece haber escuchado en algún momento de mi vida que eso era que, no sé, o sea, lo aporreaban como que en la cabeza de las personas que tenían como que la cabeza dura, no sé si me entiende, que no aprendían.
Sí, oye, qué bueno que mencionas esto, porque sí, muchas de estas, de las calabazas son utilizadas para eso, ¿no? Incluso cuando se presenta el ritual del Hetzmek, que, que también es parte importante y que deben de incluir en su trabajo final, esto que mencionas, eh, se tiene la costumbre de que el niño, por ejemplo, generalmente los niños que van creciendo y que tienen la cabeza dura, que no aprenden a escribir rápido o a leer y ya son grandes, el ex se agarraba y se golpeaba 9 veces en la cabeza del niño, ¿sí? Que eso es parte de la cosmovisión maya. Y eso dicen para romper esa barrera que está impidiendo que el niño aprenda, ¿no? Eh, hay algunos, dependiendo de la comunidad, hay algunos que sí se logra romper el leg para que tenga mayor efecto y que pueda, que el niño pues ya con este ritual de golpearlo 9 veces en la cabeza, pues ya comience a abrirse más, a tener la mente más abierta y aprender más rápido lo que se le enseña, ¿no? Sí, es con el leg con el cual se le hace. El chug generalmente se le da al niño en el hetzmek para, como instrumento de trabajo, ¿no? Sabemos que en la cultura maya, pues, no solamente es que tú te formes profesionalmente, sino que también te formes para la vida, para el trabajo, y parte de ese trabajo, pues, es el trabajo que se realiza en el monte, y por lo tanto se le tienen que dar esas herramientas al niño. Se le da la coa, se le da el machete, se le da su calabazo, su chu, pero también se le da su libro, se le da su lápiz en todo este ritual, ¿no? Entonces, estas calabazas entran en ese ritual y también estos recipientes son muy utilizados en en casi todas las ceremonias mayas, porque es donde se ponen las ofrendas, ¿sí? En estos recipientes que son los calabazos y los lec, ¿sí? Muchas gracias por aportar esta información. Se me había olvidado, se me pasó comentarles, ¿sí? No sé si alguien más tiene algún dato importante de esto. Yo de nuevo, quería preguntar si el chug es del que se le ponía una soga, ¿no? A los lados Sí, y lo amarraban, o sea, lo llevaban así cruzado. sí, en la cintura o se le pone más largo la soga y se cuelga aquí en el hombro y se llevaba como un bulto, ¿no? Donde se llevaba el agua, ¿sí? Este está verde, cuando ya está preparado queda como este color, solamente que de esta forma. Acá solamente se le hace un orificio pequeño a la cual se le pone una madera bien peladita o incluso el bacal del maíz se pela muy bien y se le pone como tapón y ya se rellena con agua y se lleva al monte, ¿no? Para trabajar. Ahora vemos a los campesinos modernos que llevan su recipiente de plástico en la cual llevan su agua, pero pues ese recipiente se calienta rápido y el agua no se mantiene fresca como lo mantiene este calabazo, este chujo, ¿sí? Entonces, sí, es el que se utiliza para llevar agua al monte. Incluso muchos lo llevan como sembradíos. También algo importante que mencionan y que lo dice la cultura maya, cuando se hace el ritual ¿cómo se llama? Del chachac, el ritual de la petición de la lluvia. Este calabazo es muy importante en el proceso de representación, ¿no? Porque indican de que este calabazo siempre debe estar lleno en las milpas, porque es el recipiente que le sirve a Chac para regar los cultivos. Entonces, el que representa a este personaje en la ceremonia anda con su calabazo lleno y comienza a tirar el agua en todo alrededor de la mesa ceremonial donde se hace la ofrenda, simulando de que es Chac y pidiéndole de que llueva, ¿no? Y por eso muchos mayas dicen, Chac ya soltó sus calabazos con agua cuando hace lluvias fuertes, ¿no? Y cuando hay lluvias muy intensas, pues ellos lo que hacen es tirar todo el agua del calabazo para que cese esa lluvia, ¿no? Eso es parte también de la cosmovisión de estos recipientes que se tienen en la milpa maya y por qué se cultivaban anteriormente. Pero ahora que se van rompiendo esos lazos, pues ya muy pocos siembran el calabazo y el ec,
y ya no le dan ese significado, esa cosmovisión que se tenía, que tenían nuestros ancestros, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Entonces les comentaba que en frijol tenemos una gran diversidad. El frijol también fue domesticado aquí en México. Es una de las plantas que tiene una mayor diversidad. Se presume que desde Perú, de Bolivia, Perú, bueno, todo Latinoamérica y Centroamérica y parte de América del Norte, se domesticó el maíz y el frijol, y por eso hay una gran diversidad de razas, ¿no? Aquí tenemos unas que son muy representativas de la milpa maya, y vamos a conocerlas, ¿no? Entonces nos dice que el frijol es del género Phaseolus, son originarios de América, donde se domesticó hace 7.000 años antes de Cristo, ¿no? Que también se relaciona con el inicio de la agricultura en esta Mesoamérica. El frijol se convirtió en uno de los 3 cultivos básicos de la milpa, y a pesar de que no se entendía o no se sabía por qué el campesino sembraba el maíz asociado con el frijol, una, porque les proveía proteína, proteína animal, que muchas veces en las comunidades indígenas no se tenía, ¿no? No había posibilidad de comprar carne, de tener animal, o tener proteína animal, y el frijol es lo que provee la proteína que se requiere, ¿no? Incluso ahora se está promoviendo mucho su consumo, y se está promoviendo también como como un cultivo importante para la soberanía alimentaria de los países pobres, para la desnutrición infantil también, por el alto contenido de proteína vegetal que tiene, que sustituye la proteína animal, ¿no? Y aparte, pues sabemos que las leguminosas, todos los frijoles, pues lo que hacen ellos también fijan nitrógeno en el suelo, ¿sí? Y eso pues ayuda a que las plantas pues crezcan también de más apropiada, ¿sí? Vemos que en Yucatán se cultiva 8.000 hectáreas de frijol, según datos de la CIAP 2018, en los sistemas de cultivo intensivo, semi-intensivo, pero también en los sistemas agrícolas tradicionales, como es el solar y como es la milpa maya, ¿no? Entonces, el cultivo de frijol se puede cultivar asociado con el maíz, o intercalado en forma de monocultivo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una milpa creciendo y alrededor está creciendo el maíz también. Entonces, primero germina el maíz, desarrolla, y cuando ya se cosechó el maíz o ya están maduros las mazorcas, se dobla este maíz y el frijol comienza a crecer sobre él, y comienza ya a dar las vainas que se van a consumir, ¿no? O como esta variedad que no es una variedad que trepa, sino que es una variedad que se siembra entre los surcos, y también cuando ya se dobla el maíz, le da oportunidad al frijol de que comience a formar sus vainas y que dé cosechas al campesino, ¿no? Entonces vemos que su papel es aún más significativo para las clases de menores recursos. Al no tener acceso a proteína de origen animal, hallan en el frijol esos nutrimentos esenciales. Por eso cuando vamos con los nutriólogos y decimos somos vegetarianos y no comemos carne de cerdo o de cualquier tipo de animal, pues tenemos que ver de dónde adquirir esas proteínas que necesitamos. Y el frijol es una de ellas. Hay dietas que están basadas de lentejas de frijol, para los vegetarianos y para la gente que quiere bajar de peso, ¿no? Hoy en día se cultiva en México principalmente las especies. Tenemos la Phaseolus vulgaris, que es la más común, es la que comemos en nuestros guisos, la que vemos en los supermercados, que llegan ya embolsadas y que la comemos. Tenemos Phaseolus lanatus, que esto no lo vamos a encontrar en ningún súper, solamente lo vamos a encontrar en algunos mercados locales con los campesinos milperos mayas. En el mercado San Benito algunas veces llegan cuando es temporada a venderlo en pequeñas bolsitas, y es la verdad muy rico. Se le conoce como los ibes, no sé si alguien lo ha escuchado. En la milpa maya se le conoce como ibes. Es un frijol mucho más grande que el Phaseolus vulgaris,
que es más pequeño el grano, acá vemos más grande, y de diferentes formas, ¿no? El Phaseolus coccinellus, que también es muy parecido al vulgaris, y el Phaseolus acuntifolia. Estas dos son de climas más fríos, acá no se cultiva, pero, perdón, esta sí se cultiva, esta se cultiva aquí en Yucatán, esta es la que no se cultiva aquí, la Phaseolus acuntifolia, porque son de climas más fríos, ¿no? Son familia de las habas, que también son leguminosas, son frijoles. Vamos a ver algunas razas. Vemos que en Yucatán se tienen algunas razas de frijol. En maya se le conoce como buul al frijol. Buul. Entonces, el frijol no tiene variantes en cuanto a su ciclo de maduración, pero sí presenta variación en el color de las semillas y el tamaño de las semillas. Tenemos, por ejemplo, el frijol tzama, que es el Phaseolus vulgaris, el que se siembra en mayor superficie en Yucatán, el que comemos como frijol con puerco. Dice que tiene una vaina color café, que es esta que estamos viendo acá, granos oscuros, ¿sí? Que miden entre 14 a 16 centímetros la vaina. Son plantas que están asociadas con el maíz y que es una planta trepadora. Necesita de un tutor para que pueda subir sobre él y comience a dar sus frutos. Tenemos el Chac-Subimbul. Esto también es muy típico de acá de la región. Es un frijol de un color rojo, ¿sí? De un color, le llaman incluso los milperos como el arroz, el frijol arroz, que también es conocido. Es muy rico su consumo, es mucho más chico el grano, ¿sí? Y el grano es rojo, ¿no? Las vainas son de color oscuro, como lo estamos viendo acá, no son tan claros como este. Son rojizos y miden las vainas de 8 a 10 centímetros. Está el colibul, que también es algo, pero fundamental en las milpas tradicionales. Siempre vamos a encontrar o chaxubimbul o colibul sembrados en asocio, ¿no? El tzamá generalmente se siembra en los solares, no directamente en la milpa, pero estas dos son típicas encontrarlas en la milpa. El colibul dice que son vainas marrón, como lo estamos viendo acá, entre rojizas y café. Granos oscuros, más grandes que estos dos. El grano es mucho más grande. Tiene de 6 a 8 granos por vaina. Este frijol no se siembra se puede sembrar junto al maíz, pero el campesino lo siembra en el pachipacal y le va poniendo maderas para que la planta crezca alrededor de la madera, suba y llegue a producir las vainas. Sí, necesita de tutor también. Es una delicia comerlo con frijol con puerco porque queda espesito el frijol. Queda con un sabor muy rico. Se cose también muy rápido. Se cuece muy rápido el frijol. ¿Sí? En cuanto a la cocción, también no sé si alguien ahora que está haciendo su investigación para el recetario, no sé si les han comentado que hay, por ejemplo, personas que son CISCAP. Sí lo han escuchado cuando dicen no te acerques cuando estén horneando el pip o cuando estén haciendo los tamales, porque eres CISCAP. El CISCAP significa de que tiene la mano fría la persona y que no va a madurar o no se va a cocer bien el tamal ¿cómo se llama? Los brazos de reina o los pibes que se están haciendo. O incluso cuando se prepara el pipián, que también es una receta tradicional. Espero que alguien lo haya incluido en su recetario. Y se utiliza maíz nuevo y se utiliza pepita de calabaza, que son algo fundamentales en la elaboración del pipián. Pues dicen que también si estas personas son CISCAP y agarran esta comida, se les queda muy aguado, ¿sí? Recuerden que el pipián es como espesito, es como un atole, pero cuando ellos comiencen a comerlo se les agua rápidamente, porque son CISCAP. Entonces, todo esto también es parte de la cosmovisión y de la preparación de las comidas en cuanto a esas personas, y también tienen su forma de contraerlas, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a enterrar los pibes, y hay una persona CISCAP o hay una embarazada, lo que se le hace es poner una cruz, la sal en forma de cruz en el horno y luego se entierra.
O por ejemplo, si se conoce quién es la persona que es ISCAP, se le corta un pedacito del pelo y se le echa en el horno para que se cueza bien, ¿no? Porque pues no se puede impedir de que la persona esté presente, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los frijoles. Hay personas que no se les cuece el frijol, pues es por eso que se menciona de que son personas que tienen la mano fría, que son CISCAP, ¿sí? Vemos en este caso de los IBES, los Phaseolus lanatus, hay una gran diversidad, incluso ya por fortuna se le está dando un impulso a este tipo de frijol que tenemos aquí en Yucatán. Han habido infinidades de tesis de maestría, de licenciatura, incluso de tesis doctorales, describiendo las características y las bondades de cada una de ellas y toda esta gran diversidad de este frijol que tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Y que además soporta sequías, soporta plagas y enfermedades, y también soporta baja humedad. Es un cultivo muy importante para la península de Yucatán y que se le debe dar más impulso en cuanto al consumo de ellos, ¿no? Hay diferentes variedades, por ejemplo, el molición, se le llama molición porque es redondito, es este blanco que estamos viendo acá. Es muy duro, pero cuando se cuece queda muy blando y muy espeso el caldo y un sabor muy rico. Se le conoce como molición ip. Todos tienen con terminación ip, molición ip. El sacmejen ip, que viene siendo vean que no es redondo, es como aplastado, es como una forma más cuadrada, que también es muy rico, ¿no? El problema de este ip, de que ya tiene una plaga que se come las semillas y no se le da ningún manejo, por lo dulce que es y lo blando que es también este frijol, ¿no? El chac ip, que son de forma redonda, con sabor amargo, son estos que estamos viendo acá, que tampoco ha tenido tanta manipulación, tanta domesticación por el hombre, y por eso algunas salen con un sabor amargo. Ese amargo es para defenderse de plagas, enfermedades que llegan a comer a la planta o al fruto. Entonces expiden ese metabolito que, que es un aceite que hace que el grano quede amargo, ¿no? Para que no se lo coman. Está el tsutsui, el Poxicatsutsui, que es referencia a la palomita, al sacbacal, no sé si conocen a esta palomita, y esto quiere decir que es corazón de paloma, Poxicatsutsui, porque se asemeja al tipo del corazón de una palomita, con esos colores entre rojo y blanco, este color pinto, y por eso se le dio ese nombre, ¿no? Y el chac-ip, que es la que estamos viendo acá, el bacalar, que también es una variedad cultivada mucho aquí en Quintana Roo, en la zona de Bacalar, que viene siendo esta. Hay una tesis escrita de este IP, que es muy importante en cuanto a su producción, ¿no? Entonces, toda esta diversidad de IBES, pues se cultivan en la milpa maya de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes sabores, y también de diferentes formas de preparación. No sé si alguien investigó del toxel. El toxel, el ingrediente principal son los IBES, el IP blanco sobre todo, o el IP rojo, que son los que se utilizan. Y pues ya les comenté que se cuece con piedras, ¿no? Se termina de cocer con piedras, se mezcla con pepita molida y se le agrega cebollina y se termina de deshidratar con las piedras calientes puestas en el fuego. Y es un manjar comer este guiso, es ancestral, se le conoce como toxel. Pregúntenle a sus abuelitas si conocen y si saben cómo se prepara el toxel, ¿sí? Y acá vemos otra vez la diversidad que se tiene con alguna información de cada una de las especies, ¿no? En cuanto al tamaño del grano, la forma del grano, resistencia también en cuanto a plagas y enfermedades. Por ejemplo, dijimos que el color blanco es resistente al gorgojo, ¿sí? Mientras que el color blanco es muy susceptible, se lo come rápidamente el gorgojo. Y este que es el molición, pues es también resistente, medianamente resistente a los gorgojos, ¿no? Entonces acá vemos esa diversidad, ¿sí?
Un estudio que yo les mencionaba de una tesis doctoral en la cual se presentan las variedades de IBES que se tienen y el grado en cuanto al soporte de la sequía. Acá nos dice que 12 variedades de IBES soportan altas temperaturas y con ello también soportan baja humedad en cuanto al suelo y pueden llegar a producir, ¿no? 46 son las que no soportan sequías y se tiene que dar ese manejo. Y en cuanto a plagas, pues vemos que son 10 variedades que son resistentes a plagas de almacenamiento de estos IBES, ¿no? Entonces, al momento de describir estas bondades genéticas de cada una de esos cultivos, pues también las hace interesantes, sobre todo para conservarlas y más adelante hacer programas de mejoramiento en cuanto a frijol para transferir esos genes de resistencia y tener cultivos más adaptados a las condiciones regionales, ¿no? Por ejemplo, cruzar una variedad con una raza que no soporta la sequía, pero que esa raza es muy productiva, tiene buena cocción, buen sabor y necesitamos mantenerla. Entonces vamos a cruzarla con una raza que soporta la sequía para que transfiera esos genes y que pues tenga esas bondades la nueva raza, ¿no? De que sea productiva, sea resistente a la sequía, sea resistente a plagas, enfermedades y que no se ponga en riesgo la producción de esa especie, ¿no? Un cultivo también muy importante en cuanto a los frijoles, tenemos a las Vignas undiculata, a la cual conocemos como espelón, ¿sí? Que también es un cultivo que forma parte de muchas de los guisos ancestrales, de los guisos tradicionales. Por ejemplo, lo vemos en los pibes, que se le agrega espelón, algunos pibes que se hacen con pollo y con masa revueltas con espelón. Por ejemplo, los vaporcitos, no sé si alguien lo ha comido, que son también el ingrediente principal es el maíz y el espelón, y se cuecen al vapor, los famosos vaporcitos de espelón, que también son muy ricos y que representan también una activo muy importante, ¿no? Vemos en cuanto a su variación, vemos al Chinook pelón, que es de ciclo largo. Acá nos dice que es de crecimiento intermedio. El grano es ovalado, de diámetro cada vaina tiene entre 12 granos. La floración es de color morada. En biología es importante conocer esas características morfológicas de la planta en cuanto a color de la flor, porque esto nos va a indicar qué variedad es. Por ejemplo, acá vemos una color, es la misma planta, pero la flor es de color amarilla y pues representa otro tipo de cultivar o de raza, ¿no? Y por eso es importante mencionarlas en cuanto a la forma de la fruta, la forma de la vaina, ¿sí? Entonces tenemos dos razas, el Chinook pelón y el Mejempelón, que el Mejempelón es de ciclo corto, crecimiento indeterminado, quiere decir que es una enredadera, mientras que esta primera que dice crecimiento indeterminado, perdón, el de crecimiento indeterminado, este es una enredadera, y el de crecimiento determinado es una hierba, es un arbusto, no crece como enredadera, ¿sí? Y la flor es de color amarilla y la otra es de color morada. Eso es lo que nos interesa conocer, ¿no? El espelón es un excelente candidato como cobertura, pues se adapta en ambientes extremos, con humedades desde 282 milímetros, tolera suelos infértiles por su alta tasa de fijación de nitrógeno y por la simbiosis efectiva de las raíces con hongos micorrízicos del suelo, lo que mejora su consumo de nutrimentos. Es un excelente como cobertura viva en el manejo de arbences, ya que a los 62 días habrá cubierto el 100% del área del suelo. Entonces, no solamente nos provee de alimentos, de granos para consumir, sino que también si la sabemos manejar y cultivar, puede ser una planta que mejore la calidad del suelo, que fije nitrógeno, que impida que las arbences crezcan porque ella crece más rápido y cubre todo este suelo de tal forma que forma
una alfombra de color verde y no permite que las hierbas crezcan, y así se le da un manejo más saludable al suelo, ¿no? Que estar empleando herbicidas u otros productos. Muchos de los investigadores de nuestra facultad, de la Facultad de Biología, pues generalmente cultivan o recomiendan leguminosas que no son cultivadas aquí y que el campesino muchas veces no la adapta, no la apropia, porque no se consumen los granos. Por ejemplo, el frijol terciopelo, que se recomendó mucho el cultivo, pero pues no tuvo aceptación porque los granos no son aptos para el consumo humano, ¿no? Entonces, es importante de que si vamos a hacer estudios, estar en concordancia con la cultura maya, saber cuáles son sus necesidades y ver cómo podemos mejorar ese sistema, ¿no? Con esto les quiero decir de que los ibes, el espelón y muchos de los frijoles pues pueden servir como cobertura viva. El campesino ya los cultiva, solamente tenemos que darles información de manejo y ya, ¿no? Y no traer otros cultivos que luego se vuelvan plaga y que pueden afectar el ecosistema donde se están cultivando, ¿sí? Eso es muy importante. También está la lenteja. La lenteja hace poco que se comenzó a cultivar, tiene como 20 años que se cultiva en la milpa o incluso menos, como unos 15 o 10 años que se cultiva en la milpa. Y esto también porque se ha adaptado rápidamente a ese tipo de suelos, a los suelos pedregosos que se tienen en Yucatán, ¿no? A las sequías, y que es una opción más para el cultivo de especies que soportan temperaturas altas y baja precipitación, ¿no? Dependiendo del tipo del grano, del color, pues está el can lenteja, que viene siendo esta, en la cual el grano es amarillo. El tabasqueño o sac lenteja, que viene siendo esta lenteja. Y el itiba lenteja, que viene siendo esta. Es en cuanto al color del grano, no hay tanta variación en cuanto a ciclo productivo y en cuanto a razas en la cual se refiere, ¿no? Otra de las leguminosas son las jícamas, que se cultivan también en la milpa. Las jícamas también juegan un papel muy importante en la milpa maya porque sirve como cobertura. Son las últimas que se cosechan en la milpa, son las últimas que se dan. Y pues sabemos de que también se utiliza mucho en la mesa ceremonial, las hojas y también el fruto como ofrenda. Y es por eso que se cultivan, ¿no? Acá vemos algunos indicaciones en cuanto a la siembra, en cuanto a los usos que se le puede dar, y que también es una especie que no se le da ningún tipo de manejo. Nada más siembra la semilla y la planta va a crecer solita y te va a llegar a dar los frutos, ¿no? Sin estarlo cuidando de plagas, sin estarlo regando, sin abonando. Por eso es una candidata muy importante para hacer frente a estos cambios climáticos que se tienen y también para programas de desnutrición infantil, porque tiene alto contenido de proteína también, ¿sí? El camote también, el Lipomea batata, es otro cultivo importante. Pertenece a la familia de las convolvuláceas y que también se cultiva en la milpa maya, ¿no? Tiene una gran infinidad de usos. Aquí en Yucatán pues solamente consumimos el tubérculo como en forma de dulce, pero pues se pueden hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, en Costa Rica, donde yo hice la maestría, estuve viviendo 2 años allá. Todas las frituras, por ejemplo, las que comemos acá, que son de papa, son de camote, es un sabor mucho más rico, más exquisito. Entonces, imagínense ustedes que cultivan camote y que lo promuevan ya como fruta deshidratada o como fritura, pues puede llegar a tener un éxito ese proyecto, ¿no? Pensando en algo que podrían ustedes hacer al final, ¿no? Aparte de que las hojas se utiliza como forraje para alimentar conejos, para alimentar los pollos de traspatio, los cerdos, y se puede comer también casi toda la planta, desde la raíz hasta las hojas y los tallos. Es una planta muy importante en cuanto a su consumo. Hay 2 tipos de camote. Vean ustedes el contenido en cuanto a nutrientes. Dice, en valor energético supera a la papa y en vitaminas se destaca por la proteína A que contiene, beta caroteno, y la vitamina B1 y C, el ácido ascórbico, y E, que es el tocofero, ¿sí?
y se utiliza mucho en programas infantiles. Acá no se le ha hecho caso. Imagínense que se promueva esto en el cultivo de la milpa maya, que se rescate otra vez su cultivo y que el gobierno compre esa producción de los campesinos para hacer diferentes recetas y dársela a los niños en edad escolar, en los famosos desayunos escolares. Pues podría ser un buen programa, ¿no?, de desnutrición infantil que se estuviera manejando en Yucatán. ¿Sí? Tenemos otros tubérculos como por ejemplo el macal, la Xanthonomas yucatenense, que también crece sola. Esta pues sí necesita mucha humedad, si no la hoja no desarrolla y el fruto también, pero también es muy exquisito en cuanto a su consumo. Hay dos variedades, el mejemacal, que es de ciclo corto, 10 meses, y el xnucmacal, que es de 2 años. ¿Sí? Y acá están los usos, los tubérculos, por su alto contenido en almidón, 25%, tiene propiedades medicinales, el forraje puede llegar a ser tóxico si se consume en exceso. Sí, algunas indicaciones que se dan y que se cultiva solo en la milpa o incluso se tolera en suelos muy inundables. Generalmente crece solamente esta planta. El campesino limpia su milpa, deja esta planta, la tolera, porque sabe que va a obtener los bulbos para consumo, ¿no? Otro también que tenemos es el ñame, la Discorea alata, que también conocida como la papa voladora, y que es la papa local que tenemos aquí, ¿no? Y que se da solito también crece en las milpas, solamente es cuestión de tolerarla y de cuidarla. La yuca, que es el tzin, que también la comemos acá solamente como dulce, pero se puede poner en los caldos, se puede hacer diferentes tipos de masa con ello. Tiene muchos usos. Actualmente se le ha descubierto diferentes propiedades medicinales y nutrimentales, y por eso África la produce mucho y es base de su alimentación. Como acá tenemos la tortilla, el maíz como base de nuestra alimentación, en el continente africano se consume mucho la yuca por sus propiedades que tiene, ¿no? También hay razas, Stelchmehentzin, que es de 10 meses, Echnukuntzin, que es de 2 años también para producir, y son altamente productivas. ¿Sí? Eh, Creo que es todo, ya nos llevamos dos minutos más de la clase. Comentarios finales que tengan. Profe, yo me acuerdo el otro, de un frijol que no me acuerdo bien de su nombre, pero era algo así como ojo de tapir o algo así. Es Matzaquitán, sí. Les digo del frijol, hay una gran, no es frijol, bueno, es frijol, pero es del Phaseolus lanatus, ¿sí? De los famosos ibes, que vimos la diversidad de colores y de formas que hay. Todavía, por ejemplo, en Valladolid la cultivan. Es un grano en forma cuadrada, aplastada, achatada, y tiene forma como unas pestañas del cerdo de monte. Por eso le dicen mazaquitán. También es muy exquisito su consumo. ¿Sí? Sí, sí existe, Karen. Y hay más colores, solamente que les di las más representativas, pero hay una diversidad de esta especie. Muy bien. ¿Comentarios que tengan? ¿Algo más que quieran complementar? Profe, ya encontré un tipo frijol, pero no sé. Ahorita le digo el nombre científico. Se llama Macroptylium atropurpureum. Está aquí frente a la casa. No me dejó mandar la imagen a Teams, pero ahorita la mando al grupo. No sé si usted pudiera orientarme si eso puede servir como para igual ayudar con el suelo. Claro, sí, creo que sí, Vianey, pero creo que es de un clima más frío, ¿no? Está Es de... en Cancún, maestra, frente a la costa. Ok, mándame la foto porque hay muchos frijoles que incluso no son comestibles y son muy tóxicos. Hay un frijol, no sé si lo han visto. La planta es un arbusto, incluso produce
muchas espinas, que es un grano negro, pero en la punta termina en color rojo. Es muy bonito, se utiliza mucho como artesanías. Y de eso se hacen pulseras para ponerle a los niños y con eso protegerlo de los malos vientos, ¿sí? Se me olvidó el nombre maya, se los digo. Tenía yo la semilla, espero que todavía estén viables para cultivar, porque pues la verdad ese frijol no se consume como para alimento humano, pero como artesanía es un frijol muy, muy bonito. Eh, Se le da un tratamiento para que dure más la semilla y en la cultura maya pues se utilizaba, ¿no? Para hacer las pulseras del niño, de los niños recién nacidos y protegerlos contra los malos vientos, ¿sí? Adamaris, tu pregunta, por favor. Más que pregunta, quizá como un comentario. No se te escucha, Adamaris, si puedes subirle un poquito a tu volumen. ¿Ya me escuchan? Se te escucha muy, muy, muy bajito, casi no. Sí, casi no escuché nada. Si tienes problemas, coméntalo en el chat, eh, tu pregunta o tu observación o lo que quieras complementar y ya lo leemos la próxima clase. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí, Adamaris. Que cuando comentaba lo del camote, mi papá, uno de sus proyectos finales también fue elaborar un producto y él eligió como seguir la misma línea como de Sabritas, pero en lugar de papas hacerlo con camotes. Y Sí, le fue muy bien dentro de la universidad e inclusive buscaron como los medios para llevarlo a cabo ya de manera como profesional, fuera de lo académico, pero como usted menciona, no hubo como ese apoyo y esa idea solo se sí, quedó como en un proyecto, pero claro, sí era muy buena opción. claro. Y más que nada la promoción, ¿no? El por qué consumirlo. Por ejemplo, esta información que yo les doy de las vitaminas, los minerales y todo lo que contiene, creo que en este momento, si los cultivos tenemos que promoverlos de esa forma, ¿no? Los subproductos que hagamos. Sí, porque ahora ya mucha gente es consciente de una comida más sana, más saludable. Sí, entonces se podría promover y aparte meter la parte social de que es un cultivo que se siembra en la milpa maya, que proviene de pequeños campesinos, en la cual el manejo lo hacen completamente orgánico, que no tiene nada de químicos, ¿sí? Y tal vez creo que eso le faltó, ¿no? La promoción y también más que nada, informar a los consumidores de las bondades de este cultivo, ¿no? Sí, pero sí es un cultivo muy, muy noble, de la cual se puede sacar infinidad de subproductos, ¿sí? Eh, Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más comentarios, yo me voy a mi